Hola, perdón la demora. ¿Ya están listos? Como que faltan, ¿no? Como que faltan muchos, ¿no? ¿O es mi imaginación? ¿Los que están en el hospital ya se conectaron? ¿Sí me escuchan? Sí, sí, Este, ¿Los que están en el hospital ya se conectaron? ¿Alguien está en el hospital de los que están conectados? No. no. Ok. Bueno, pues empieza, ni modo. Ya saben que tienen que terminar temprano y aparte hay más residentes que pacientes, o sea, no hay pretexto para no estar. Venga. Sí, doctor. Ya, disculpe, es que teníamos un problema técnico aquí. Todos, tengo varios compañeros aquí, somos, creo que todos los que deberían de estar en el hospital. Bueno, ok. Dale. Ajá. Ok, perfecto. Entonces, vamos a comenzar. Nada más permítame lo que pone en un celular porque el audio de la lab no se escucha, nada más para que escuchen mis compañeros. Que pongan un celular. ¿Ya? Es que en la tablet no se escucha. Es que si ponemos un teléfono, vamos a escuchar el teléfono y la voz de él. ¿Sí? Y se Ok. va, y se puede ver si hay una voz. Muy bien. Ok, listo, doctor. Comenzamos. Ujú. Bueno, el artículo que se va a hacer revisión del día de hoy habla sobre el medicamento que es la empaglifosina y los resultados cardiovasculares, así como la mortalidad que se presenta en pacientes con diabetes tipo 2. Bien, esa es la portada normal del artículo. Y como pequeña introducción vamos a tener que los inhibidores de la SGLT2 son medicamentos que se utilizan en los A ver, pacientes. perdón, Fernando. Este punto se me había olvidado comentarles. Ok, Cuando damos un artículo, no damos introducción académica, nada más nos enfocamos en el artículo, porque si no perdemos tiempo útil para la crítica del artículo. Ya en su momento tendremos la chance de hablar de todo lo que significan los inhibidores SGLT2, de la empagliflozina, etcétera, ¿no? Sus ok, sí, indicaciones, doctor. etcétera. Nada más nos limitamos al artículo, ¿va? Sí, sí, doctor, no hay problema. Lo comentaba porque igual en la introducción del artículo comenta una breve introducción del medicamento, pero no hay problema. Entonces, bueno, proseguimos. Y en el estudio, bueno, podemos ver que dentro de la metodología de este estudio, pues fue una supervisión realizada por el Comité Ejecutivo y empleados del laboratorio que se encarga de realizar el medicamento. Y como para pacientes de estudio tuvo a pacientes con diabetes mellitus tipo 2, todos deberían de ser mayores de 18 años. Fue un estudio aleatorizado, doble ciego, y se mantuvo control con el placebo. Dentro de las dosis que se presentó de la empaglifosina fueron de 10 miligramos y de 25. Este estudio se realizó en 590 sitios alrededor del mundo y fue alrededor de 42 países, teniendo como resultado total un evento de resultados de 691 pacientes. Dentro de los criterios de inclusión, pues como lo comenté, son pacientes que tuvieran el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, que fueran pues, adultos mayores de 18 años, pero con un IMC menor a 45.
así como una tasa de filtración glomerular de 30 mililitros por minuto. Y uno de los criterios más importantes en los que se basó el estudio fue en que deberían de tener ya diagnosticado un problema de una enfermedad cardiovascular. Y antes de esto deberían de tener un periodo sin tratamiento hiperglucemiante aproximadamente de 12 semanas. La hemoglobina glucosilada debería de tener entre 7 y 10, no menor a estos ni mayor. Y las intervenciones que se podían hacer por parte de los doctores que estaban a cargo del estudio era que únicamente si tenían pacientes con una glucosa mayor a 240 miligramos, se podía hacer una intensificación de la dosis, o en su contrario, si se encontraban menor de este valor, tendrían que hacerse una reducción de dosis. Y por alguna otra situación o un efecto que se encontrase adverso, se podía hacer una interrupción del mismo. Muy bien. Durante el procedimiento, pues se tenía que tener una preinclusión, un placebo de 2 semanas, y no tenía que existir un cambio de terapia hipoglicemiante. Para ya los pacientes que presentaban todos estos, se podían incluir en estos criterios, se hacía de una manera aleatorizada entre el placebo, los 10 miligramos y los 25, 1, 1, 1. Esto fue totalmente al azar por un sistema computarizado. Y dentro de los datos que se pueden recabar, se habla en cuanto a cuestión geográfica, se abarcaron países prácticamente de todo el mundo, de América del Norte, Australia y Nueva Zelanda, también en comparación con América Latina, Europa, África y Asia. Estos para que coincidieran con las personas con las mismas características. Y los cribados específicamente igual fueron la hemoglobina divididos entre menores a 8.5 y mayores a 8.5. División por IMC y por la tasa de filtración glomerular, que estos fueron prácticamente los grupos en los que se dividieron. Y al hacerse esta división de grupos, pues también se tenían que ver las siguientes pautas, que se tendría que tomar en cuenta al tratar los factores de riesgo cardiovasculares, así como las pautas locales de cada una de las unidades en las cuales se podían presentar. Y también que posterior a este manejo, durante este periodo, tenía que haber un seguimiento posterior a los 30 días al terminar el tratamiento. Y la recopilación de la información únicamente pues tenía que ser totalmente constante y evitar las interrupciones. Ahora, antes de entrar a los resultados, bueno, vienen las gráficas que se presentan ahí conforme en la cuestión de tiempo y los pacientes que presentaron los eventos en los cuales se comparaba la empaglifosina junto con el placebo en un periodo. Entonces tenemos igual en el estado B, bueno, en la gráfica B tenemos las muertes por causas cardiovasculares en la comparación del placebo y la empaglifosina. Podemos ver que los pacientes con evento, con placebo presentaron un mayor evento adverso, tanto como la complicación que era la muerte misma, a los que se empezaron a tomar la empaglifosina. Esto indistintivamente entre los 10 y los 25 miligramos. Posteriormente se ve la diferencia entre ambas. Muy bien, entonces como tal para la captura de datos que se obtuvo, pues lo que se estaba buscando era la disminución de la mortalidad por cualquier causa, bueno, cardiovascular, pero cualquier causa de estas. Así como también se cuantificaran cada una de aquellas situaciones en las cuales el paciente tendría que ser hospitalizado, que el que más se presenta en este caso fue la angina inestable, que fue la causa de hospitalización, que por ende fue similar tanto en el tratamiento con empaglifosina y el placebo. El total de pacientes que estuvieron durante el estudio fueron 7.028 pacientes, pero solamente 7.020 fueron tratados, haciendo un porcentaje del 97% que culminaron este estudio, y el 24.5% interrumpieron un fármaco en algún momento de pero teniendo mayor del 99% de los pacientes en enfermedad cardiovascular establecida. Entonces los datos recopilados o que se utilizaron pues fueron de una gran importancia.
Y la medida del tratamiento fue de 2.6 años. Cabe mencionar que este artículo empezó a realizarse en el 2010 en septiembre y terminó en junio del 2013. Entonces es el aproximado del tiempo que estuvo. Entonces fue este el periodo de medio que se obtuvo. Igual dentro de las gráficas podemos localizar en el inciso C y en la D, pues bueno, lo que les comentaba sobre las hospitalizaciones que se presentaron por insuficiencia cardíaca en comparación de la empaglifosina y el placebo. Y igual la muerte de cualquier causa en cuestión de porcentajes y en cantidades en la parte de abajo. Síguele, al final revisamos las tablas. Ok, entonces, o sea, ¿avanzo o...? Sí, síguele. Ok, perfecto. Entonces, en este periodo tenemos las tablas. Lo que podemos identificar en cada uno de estos es que la empaglifosina en cada una de las tablas tiene una tasa más baja de complicaciones. Esto tanto en pacientes con diabetes mellitus, que fue lo que se estudió, y tienen tasas similares de hospitalización de angina inestable, tanto el placebo como a los pacientes que recibieron el tratamiento, sin importar la dosis que se les haya brindado. Y al igual que la empaglifosina, tiene menor muerte por cualquier causa y hospitalización por insuficiencia cardíaca. Los riesgos similares entre 10 y 25 miligramos fueron prácticamente similares, no hay una valoración importante entre ellos, y los objetivos metabólicos y se llegaron primordialmente o mejor con los que recibieron la empaglifosina, haciendo una reducción relativa a 32% del riesgo de muerte. Igual en estas tablas pues podemos presentar cada uno de los efectos adversos. Creo que no se alcanza a ver bien dentro de los diferentes grupos. Es una agrupación tanto por sexo, por raza y cada una de las características que les comenté al principio, y vieron cómo se comportaron tanto cada uno de estos. Posterior, también los controles que hubieron de hemoglobina glucosilada fue lo que estuvieron valorando entre los pacientes que tuvieron la empaglifosina y tanto en las dos dosis como en el placebo, y podemos ver lo que se llega a la conclusión que entre las variaciones en las dosis pues no es muy significativa entre ellas. Entonces por eso por ende se consideran que mientras exista el tratamiento es mejor. Y aquí podemos encontrar también una de las cuestiones importantes del estudio era ver los efectos adversos que podían producir la empaglifosina, que entre el que más se esperaba eran las enfermedades del tracto urinario graves. Sin embargo, se puede apreciar que tanto en la cuestión de las dosis y el placebo, pues hay una cuestión significativa entre ellas, pero entre las dosis, pues no se puede presentar. Entonces, realmente el efecto adverso que se esperaba que se encontrara en pacientes con empaglifosina, pues no fue el que se había planteado al principio, puesto que uno de los efectos adversos no se vio presentado de mayor forma que los pacientes que realmente tuvieron placebo nada más. Realmente ellos presentaron el efecto adverso más. Ahora, la conclusión como tal del estudio, pues es un estudio en el cual nos podemos basar o puede hacer un respaldo del uso de este medicamento a largo plazo y teniendo resultados positivos cardiovasculares, que uno de los efectos adversos que se esperaba dentro del medicamento del estudio, pues fue poco frecuente en comparación con el placebo, y que las proporciones menor a 1 se presentaron menor a 1%, tanto de cetocidosis como algún evento tromboembólico, que también es otro de los efectos que se estaba buscando. Da una seguridad de los medicamentos a largo plazo pues bastante amplia. Y el 5% únicamente la depresión de volumen. Entonces, por ende, se concluye que pues es más seguro utilizar la empaglifosina, tanto para los beneficios cardiovasculares y se corren menores riesgos por los efectos adversos que pueden producir. Realmente consideramos un medicamento muy adecuado para el tratamiento de este seguimiento. Uno de las cuestiones adversas que puede tener como tal el medicamento, eso es una cuestión extra, es únicamente que cualquiera de los
de los medicamentos que son de la, inhibidores de la SGLT2 tienen un precio alto en el mercado, aproximadamente mayor a 1,000 pesos. El más barato que se pudo encontrar fue la empaglifosina, que no está la imagen aquí, que fue de 567 pesos aproximadamente. Y al ser tratamientos largos y ahora sí que con una cuestión, con un objetivo claro y un tratamiento de largo periodo, pues puede ser no muy rentable para muchas personas. Institucionalmente, pues parece que sí, pero fuera de esto, pues, aparentemente pues, se podría ver que es una de las complicaciones como tal. Porque digo que las tablas ahorita, ¿no? Perdón, me perdí los últimos 3 segundos de la clase porque me entró una llamada. Sí, doctor. ¿Ya terminaste? En cuestión de lo que se platica, sí, aceptando lo de las tablas, doctor. Ok, bueno, muy bien. Esto, a ver, vámonos por orden. Alejandra Cejudo, ¿andas por ahí? Sí, doctor, dígame. A ver, ¿qué te parece el estudio? ¿Qué conclusión tienes de este estudio? Pues en conclusión es que tiene mejores beneficios que el placebo por las tablitas, bueno, las tablas en las que comparan la incidencia acumulada de placebo versus el fármaco en muertes por, ya sea por algo cardíaco, y también vi que las comparaban por eventos vasculares cerebrales. Entonces, la verdad, pues al final, a mí, en la conclusión final fue que es mejor usarlo tanto para pacientes con diabetes mellitus y pacientes que no lo tienen y que tienen alguna cardiopatía, porque igual otras guías lo recomiendan. Entonces, en general me pareció... Bueno, ya, o sea, momento. Sí, lo recomiendan varias guías, los inhibidores CGLT2, pero punto número 1, no recomiendan empagliflozina, y 2, de acuerdo a lo que leíste en el artículo, lo indicarías en no diabéticos, porque este estudio fue hecho exclusivamente en pacientes diabéticos. No, de hecho, lo ¿cuál fue el indicaría objetivo de... diabéticos. ¿Perdón? Dígame, doctor, dígame. ¿Por qué fue hecho este estudio? ¿Para qué fue hecho? Para ver las causas de muerte cardiovascular en pacientes con diabetes mellitus. No. Daniel Yerbau, ¿para qué fue diseñado este estudio? Para ver el resultado en la mortalidad o en el aumento o disminución en el riesgo cardiovascular de los pacientes con diabetes mellitus. Más o menos, pero les falta la palabra clave. Diana Silva, ¿de qué es este estudio? ¿Para qué es este estudio? ¿De supervivencia y de no inferioridad? No, tampoco. Se convirtió en un estudio de no inferioridad, pero pero no, originalmente no fue para eso. Francisco. Bueno, pues para disminuir el riesgo cardiovascular en pacientes con alto riesgo cardiovascular. No, tampoco. No fue para disminuir riesgo cardiovascular. No. Ernesto. Pues, o sea, dice que su hipótesis primera del estudio es mostrar no inferioridad en cuanto a los resultados primarios que esperaban comparando empaglifosina con el placebo. No son estudios ni de superioridad ni de inferioridad. Están diseñados, o sea, el diseño metodológico sí es para demostrar no inferioridad. Pero este estudio, no sé si se acuerdan cuando vimos diabetes, que hablamos de las, ¿cómo se llama? Las glitazonas, en particular de rosiglitazona. Bueno, a partir de rosi, de troglitazona, en donde se observó por ahí de finales de los años 90 que había un incremento considerable de enfermedad cardiovascular en aquellos pacientes que recibían estos fármacos, la FDA obligó a todos los laboratorios que deseaban presentar una nueva molécula para el control de la diabetes que debían de presentar estudios de seguridad cardiovascular. Este estudio forma parte de ese grupo de estudios. Este es el grupo de seguridad cardiovascular para empagliflozina, ¿de acuerdo? Ya durante el desarrollo de estudios se plantea como un estudio de no inferioridad y termina siendo un estudio de ¿Qué es esto? Fue diseñado para demostrar que no eran inferiores que placebo
con respecto a enfermedades cardiovasculares y terminan demostrando parcialmente, porque ahorita lo vamos a ver, que son superiores que placebo para en riesgo cardiovascular. Incluso una de sus conclusiones es que tienen una reducción del riesgo relativo para enfermedad cardiovascular de un, si no mal recuerdo, de un 38% y tiene una reducción de riesgo relativo para muerte por todas las causas por ahí del veintitantos por ciento. Entonces, en realidad ese es el objetivo, este estudio forma parte de los estudios de seguridad cardiovascular que obliga a la FDA a la industria farmacéutica. Bueno, muy bien. ¿Sí quedó claro ese punto? Yo tengo bueno, no entendí muy bien por qué. Entonces, si lo que están buscando es demostrar que no genera más riesgo cardiovascular que el placebo, ¿por qué hacen tan riguroso el que los pacientes tengan que tener ciertos rangos de hemoglobina glucosilada? ¿Por qué no lo usan en una población más general? Porque es un ensayo clínico controlado. Y lo que ellos buscan, bueno, al ser controlado, pues tienes todos los parámetros controlados. Y lo que ellos buscan es en una población meta. Las características de los pacientes para los estudios de seguridad cardiovascular están dadas por la FDA, o sea, tienen que incluir esas características. No es que ellos puedan elegir la población así de población abierta de, ¿eres diabético? Sí, entra. No. Tienen que cumplir ciertos criterios y esos criterios están dados por la FDA. Es una tabla de criterios que ya están establecidos y que todos los estudios para seguridad cardiovascular tienen que cumplir con esos criterios. Ya si alguno en particular quiere acotarlo con algún otro criterio, etcétera, lo puede hacer, pero tiene que explicar el motivo. Pero en realidad los criterios mínimos de inclusión están dados porque forman parte de un protocolo que es de seguridad cardiovascular en diabetes. Entonces, de todos los estudios ¿cómo se llama? Seguridad cardiovascular está EMPA-REG, está Canvas, está Declare, está, ¿cómo se llama? ¿Cuál otro? Tenemos LEADER, tenemos los sustains de semaglutide, o sea, todas las moléculas que surgieron a partir del año 2000 para acá tienen que tener su estudio de seguridad cardiovascular y todos tienen haz de cuenta, una lista, un checklist que tienen que cumplir de acuerdo a las indicaciones de la FDA para demostrar que su molécula es superior o no es inferior a placebo en riesgo cardiovascular. ¿Y esto por qué? Porque pues, las moléculas previas, en particular ROS y troglitazona, demostraron que incrementaban el riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular. Entonces, lo que se busca es que las moléculas, si no, como lo han demostrado los inhibidores SGLT2, mejoran el riesgo cardiovascular, por lo menos que no lo incrementen, entonces que sean por lo menos similares a placebo, ¿no? Y el que se va a infartar, pero no por la molécula, como sí estaba ocurriendo previamente. Entonces, ese es el objeto de estos estudios. ¿De acuerdo? Bueno. Una pregunta. Entonces, Sí. siempre para estos estudios se trata de, por ejemplo, como fue en se graficó el resultado de por muerte cardiovascular para ver esa relación, o está impresa esa intención en tanto o sea, muertes por cualquier causa, hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, o realmente solo la gráfica por muerte cardiovascular. No me quedó muy clara tu pregunta, Daniel. ¿La puedes repetir? La búsqueda de estos estudios es para ver el efecto en el desenlace cardiovascular. Sí. La representación está dada por este tipo de gráficas de muerte cardiovascular como tal, o sea, directamente en ese tipo de gráficas. Sí, o sea, lo pueden representar como tablas de sobrevida con Kaplan y Meyer, o lo pueden representar como hazard ratios, como lo tenemos en esta gráfica. Como quieran lo pueden representar, pero tienen que demostrar que la molécula en general, no nada más aquí, hablando ahorita de empagliflozina, pero en general la molécula o los participantes que consumen esa molécula no tienen más eventos cardiovasculares
que los que se les da placebo. Eso es lo que tienen que demostrar. Cuando a la mitad del estudio, en particular en este y en algunos otros, que vamos a ver más adelante, se dan cuenta de que con la molécula no solamente es no inferior a placebo, sino que incluso les va mejor que con el placebo. Entonces cambian el diseño del estudio sobre la marcha para convertirlo de no inferioridad a un estudio de superioridad, ¿no? Entonces primero estaba diseñado para demostrar que no había diferencias entre placebo y empagliflozina en cuanto a los desenlaces cardiovasculares. Muerte por todas las causas, muerte por enfermedades cardiovasculares, EBC, ¿cómo se llama? Infarto fatal y no fatal, y hospitalización por insuficiencia cardíaca. Entonces, cuando ellos ven que, por el contrario, no solamente no son iguales, sino que son menos en el grupo placebo, cambian el diseño y lo reportan como un estudio de superioridad para decir, empagliflozina es superior a placebo para reducir riesgo cardiovascular, ¿cómo se llama? En pacientes diabéticos de estas características. Eso es lo que reportan al final de cuentas. Pero, de acuerdo a los resultados, Mónica, ¿tú qué opinas en cuanto a la disminución por enfermedades cardiovasculares? ¿Sí me escuchó? Sí. Pues realmente, basándolo en lo que ellos estaban buscando, sí es bastante superior en cuanto a la disminución de los riesgos cardiovasculares, y es por eso que sí está aprobado. Incluso se está tratando de usar en otras enfermedades, incluso cardiovasculares, pero en pacientes diabéticos sí es relevante el resultado. O sea, sí es por eso que se convirtió en un estudio donde sí es seguro el medicamento. Ok. ¿Alguien quiere comentar algo sobre esto? Ahí en el salón, ¿alguien quiere comentar algo sobre los resultados del estudio? Yo me acuerdo que de lo que leí del artículo, no sé si lo leí mal o estoy bien, pero decía que su resultado primario, el que buscaban, que eran muertes cardiovasculares, sí fue significativo, pero el secundario, que eran hospitalizaciones por angina, no hubo diferencia. Ok, sí, ahí está el punto, Ernesto. La reducción del riesgo relativo de muerte por enfermedad cardiovascular y por todas las causas está dado por una disminución en el riesgo de muerte de hospitalización y de muerte por insuficiencia cardíaca descompensada. Se murieron igual de infarto con los que recibieron placebo que los que recibieron empagliflozina. Se infartaron igual los que tuvieron EMPA que los que tuvieron placebo. Se EBCaron igual los que tuvieron EMPA que los que tuvieron placebo. En donde hubo diferencias, ojalá, Fernando, pudieras hacer un poquito más grande tu gráfica esta. ¿La tabla? Sí, esta tabla, justo esta tabla. Sí. Claro. Mejor voy a poner el artículo. O si quieres, comparto yo la pantalla. Ya la tengo aquí lista. Más arriba, doctor. Es como que trabaja lento. Ok. A ver, párame ahí. Ok, primero, muerte por todas las causas, por causas cardiovasculares, hay una diferencia estadísticamente significativa. Y muerte por causas cardiovasculares, por infarto, por EBC, etcétera, también tenemos una diferencia significativa tanto para no inferioridad como para superioridad. ¿Te puedes bajar? Por cualquier causa también hay diferencias. Pero abajo empiezan a desglosarla. Para infarto del miocardio, fatal y no fatal, ahí párale.
no hay diferencias estadísticamente significativas. ¿Vemos la P? Si ven esa P de 0.23, no hay diferencias. Para infarto del miocardio no fatal, 0.22. Para infarto del miocardio, ¿cómo se llama? Silente, 0.42. Hospitalización por angina inestable, 0.97. Requerimientos de revascularización coronaria, 0.11. Accidente cerebrovascular fatal, 0.26. Accidente cerebrovascular no fatal, 0.16. Ataque isquémico transitorio, 0.52. ¿En dónde están las diferencias? ¿Dónde está lo que jala todas las muertes? Hospitalización por insuficiencia cardíaca, 0.0002. Hospitalización por insuficiencia cardíaca o muerte por enfermedades cardiovasculares, excluyendo accidente cerebrovascular fatal, 0.001. Entonces, en realidad, lo que redujo fue la tasa de hospitalizaciones y de muerte por falla cardíaca, ¿no? No tanto por insuficiencia cardíaca, no tanto por EBC, no tanto por infarto, no tanto por EBC, sino por insuficiencia cardíaca. Entonces, estos resultados que vemos hasta abajo son los que jalaron totalmente la gráfica. Ahora, yo les pregunto, a ver, ¿está por ahí Abraham en el salón? No, está dentro de su sector, doctor, igual. Okay. En el 2. Ajá. Bueno, a ver, ¿quiénes están ahí? Digo, está José, Axel. A ver, José. Juan. Si nosotros nos ubicamos en el año 2016, en el año que sale este artículo, en el que no conocemos ninguno de los resultados de todos los demás inhibidores de SGLT2 más que este. Este es el primero. Este fue el primero que salió. Y lees este artículo, ¿a qué conclusión llegas? Sí. Doc, ¿sí me escucha? Sí. Bueno, si fuera así la primera vez, yo consideraría que en realidad este nuevo fármaco no ofrece una gran diferencia conforme al placebo. O sea, en cuestión de protección o en cuestión de tratamiento, yo no le veo una diferencia significativa, pero tampoco la veo en cuestión de la mortalidad. Aquí, por ejemplo, en las tablas es lo que yo alcanzo a notar. La diferencia entre la empagliflozina con los placebos, pues en realidad no es una tasa muy, muy diferente, que marca algo significativo. Ok, entonces, ¿qué concluyes del artículo? ¿Qué te dejaría el artículo? Me deja, o sea, que tiene una seguridad, tiene seguridad entre ponerlo y no ponerlo, no genera un aumento en la mortalidad, tampoco la reduce, pero que en realidad yo no lo recomendaría para su uso, para algún tratamiento de pacientes, o sea, para un seguimiento. Yo me iría a otra opción. ¿Por qué no lo recomendarías? Ajá. Por eso pregunté que ubicados en el momento, tratemos de ubicarnos en el año 2016, en donde no conocemos nada de todo lo que ha salido de los inhibidores de GLT2. Solamente tenemos este artículo. Y este artículo fue diseñado para demostrar que el fármaco era seguro. Sí. Desde el punto de vista cardiovascular. Pero en realidad es un fármaco antidiabético, es un hipoglucemiante. Sí. Que es efectivo porque reduce los niveles de hemoglobina glicada. Tiene un efecto discretamente benéfico para reducción de peso. Y demuestra que no se mueren más los que toman el fármaco, ¿no? Al menos. Ajá. Entonces, ¿lo indicarías como antidiabético? Sí, solamente que no lo usaría como primera opción. O sea, sí lo usaría, pero no como una primera opción para tratamiento.
Al menos yo Perfecto. en lo personal. Perdón. Perfecto, digo, y muy bien, así fue. En realidad, cuando salen los inhibidores de SGLT2, si vemos las primeras guías en donde se empiezan a incluir los inhibidores de SGLT2, por ahí del 2000, no me acuerdo si 2014, 2013, prácticamente estaban hasta el final de la tabla de las preferencias. Y así estuvieron hasta como por el año, si no me acuerdo, en el 17 fue donde se modificaron las guías y donde aparecen donde ya se divide las guías en cuanto a la indicación para los que tienen enfermedad cardiovascular establecida y para los que tienen enfermedad renal establecida, ¿no? Entonces, a partir del 2017, y por eso es tan relevante este artículo, que son un parteaguas y empiezan con el EMPA-REC, pero se siguen con los demás que vamos a ver. Entonces empieza con el EMPA-REC y son un parteaguas porque son unos fármacos que fueron capaces, un grupo de fármacos que fueron capaces de modificar todas las guías de tratamiento para diabetes, ¿no? Pero bueno, yo creo que la respuesta que das, José, es muy buena y posiblemente la más acertada. En ese momento y con la evidencia que se tenía, de acuerdo a los resultados de este estudio, ok, nos demuestra que es una opción más en el tratamiento de la diabetes, que no se mueren más desde el punto de vista cardiovascular los que reciben el fármaco y que es un antidiabético con efecto discreto sobre la hemoglobina glicada, ¿no? Porque hay fármacos mucho más potentes para disminuir la hemoglobina glucosilada, ¿no? Como las sulfonilureas, como la misma insulina, etcétera, la misma metformina. Y hasta ahí no podríamos concluir otra cosa, ¿no? Sin embargo, nos dejaba ver que por alguna razón las personas que tenían insuficiencia cardíaca, pues como que les iba muy bien, ¿no? Como que como que se enlentecía la progresión o algo pasaba que les iba muy bien. ¿Me podrás poner las curvas de mortalidad? Okay. A ver, alguien más que esté ahí en el salón, que se acerque para que nos expliquen estas gráficas. ¿Lo muestro? No, que alguien del salón para que explique la gráfica. Dice Axel que lo va a intentar. A ver. Sí, claro. Hola, buenas tardes. Hola. Pues creo que estas eran bueno, lo que llegué a investigar eran los análisis de supervivencia de Kaplan-Meier. Exacto. Y servían justamente para hacer un estimador paramétrico de la función de la supervivencia. Entonces, creo que aquí la que estaban demostrando, que es la A, era que justamente la empaglifosina era mejor que placebo, pero no resultó así, que justamente la empaglifosina era mejor que placebo en lo que se estaba tratando de estudiar con respecto al, bueno, lo que planteaba el estudio. Y de hecho eran como aquí hay más gráficas, perdón. Si quieres, pon la presentación de diapos para que la podamos ver todos. Sí. Ahí está, es que va un poquito lento. Oye, Axel. Sí. En términos generales, ajá. ¿Qué representa una curva de Kaplan y Meier? O sea, no nada más esta, sino en términos generales, ¿qué son? Doctor, la verdad no estoy 100% seguro, pero creo que sirven para función de supervivencia, ¿no? O estudian la ¿sí? supervivencia. ¿Y cómo estudian la supervivencia? Eso sí, no estoy muy seguro. Es muy sencillo, fíjate. Ok. Es por la aparición de los eventos en el periodo del tiempo que les das el seguimiento. Nada más. Okay. Entonces, se van acumulando los eventos
y tú los vas reportando en una gráfica de tiempo. Y al final, pues unes los puntos, ¿no? Eso es una curva de Kaplan-Meier, ¿no? La aparición de los eventos que tú previamente has definido. En este caso, en la gráfica A, que es El resultado primario. el resultado primario, que es muerte por todas las causas, ¿no? Por los eventos cardiovasculares que mencionan al principio. Sí, ahí te está soplando Diana, ¿cómo le puede ser más grande? Sí. Es que estamos viendo como la presentación del moderador. Sí, se está viendo así la pantalla. No sé. Aquí no. No sé. Es que no. Aquí ya no veo yo las gráficas. Pero bueno, la gráfica B, igual, es que son 4 gráficas, y en la B habla de las muertes por causas cardiovasculares. Y aquí, pues, de igual forma, se ve que sería la empaglifosina, que disminuye las causas de, bueno, el outcome primario por eventos cardiovasculares. A ver, les voy a robar un segundito la presentación. Sí. Y vamos a poner... Ok, ¿ahí ven mi pantalla? Sí. ¿La ven grandota? Sí, ya se ve. Sí. Se ve. Va. Ajá, sí. Listo. Entonces aquí tenemos las curvas de sobrevida de Kaplan y Meier, ¿no? Y vamos viendo cómo van apareciendo cada uno de los eventos en lo largo del tiempo. Nos reportan cuántos pacientes inician en el periodo cero, en el momento cero, con empagliflozina y con placebo. Y cuántos eventos se van presentando o quedan al final del seguimiento. En este caso hicieron un seguimiento de 48 meses. Pregunta, Sebastián, ¿andas por ahí? Sí, aquí ando. Ok. ¿Qué opinas sobre un seguimiento de 48 meses en particular en este estudio? Bueno, o sea, es un... No entiendo bien a su pregunta. No, a ver. ¿Qué te parece un ¿Cómo? seguimiento de 48 meses para explorar riesgo cardiovascular? Bueno, pues es un periodo muy corto para evaluar realmente un riesgo cardiovascular. Tendríamos que evaluarlo a mayor plazo, sí, un plazo más largo para realmente determinar los desenlaces cardiovasculares de los pacientes. Exacto. El riesgo cardiovascular, los estudios diseñados para riesgo cardiovascular, al menos 5 años, ¿no? Lo mínimo que deben de tener de seguimiento efectivamente son 5 años, ¿de acuerdo? Entonces, también esta es otra pequeña crítica al artículo. Acuérdense que no quiero con esto decir, espérenme un segundo que... Kika, bájate. Ok. No con esto queremos decir que en general o en particular el fármaco sea malo. Simplemente estamos tratando de entender y criticar un poquito el estudio, ¿no? Pero bueno, idealmente el seguimiento debió de haber sido por más tiempo, ¿no? No limitarse a 48. Ahora, estas curvas son muy, muy buenas porque nos dejan ver, digo, es más que evidente que hay diferencias, ¿no? Que una línea está sobre la otra y que incluso, por ejemplo, en las que hablan de la que habla de falla cardíaca, es todavía mucho más evidente, si lo hubieran seguido en el tiempo, que la diferencia se hace más grande, ¿no? Tiene una ascendente muy marcada en los últimos meses el placebo contra la empagliflozina, ¿de acuerdo? Y nos permite, evidentemente, dimensionar
la diferencia que hay entre las dos moléculas que estamos estudiando. Ahora, esto... Doctor, yo tengo una pregunta. Sí. Por ejemplo, en esas gráficas, así como usted dice que al final, entre más pasa el tiempo, pues más se va haciendo ascendente una curva, ¿cómo sabemos que no hay otras variables que empiecen a afectar ese seguimiento de los pacientes? O sea, por ejemplo, que no sea en sí el fármaco, sino el mismo control de la hemoglobina glucosilada, lo que sea que aumente la supervivencia cardiovascular, o que el paciente haya tomado otras medidas, o que se haya iniciado otros tratamientos, otros cambios de estilo de vida. Entonces, ¿cómo sabemos que es propiamente ese fármaco al que se lo podemos atribuir y no otras variables que están interfiriendo? Porque es un ensayo clínico controlado. Las características que definen al ensayo clínico controlado es que tú tienes el escenario totalmente controlado. Y el control es placebo. Entonces, tú tienes una población que previamente ya definiste qué características va a tener esa población y que todos cumplen con esas características. 2, todos tienen el mismo seguimiento. 1, 2, 3, 4, 5, 10 visitas, no lo sabemos, cada mes, cada 2 meses, cada 6 meses, según como esté diseñado el estudio. Tienen permitido recibir otros fármacos para el control de sus enfermedades crónicas, pero solamente con ciertas características. Por ejemplo, se les permite, por poner un ejemplo, se les permite que pueden recibir un YECA, pueden recibir o un ARA2, o podían recibir o un calcio antagonista, o un diurético, pero en general, y ahí nos vamos a las características basales, en general los grupos tienen que ser homogéneos, es decir, no debe haber diferencias entre los dos grupos para que nosotros consideremos que el estudio pues es realmente Controlado. Controlado y que los resultados que estamos obteniendo no se deben al azar, sino realmente son el efecto del fármaco que nosotros estamos midiendo, ¿no? Es Ok. por eso, Entonces, porque tienes un escenario totalmente controlado. No, sí, o sea, no hay variables que se vayan añadiendo durante el seguimiento. sí, o sea, por ejemplo, esa parte sí me queda clara, pero por ejemplo, dice que se va a 48 meses de seguimiento de los pacientes y hasta donde tengo entendido el estudio era del 2010 al 2013, o sea, son 36 meses. Entonces, esos últimos, con 3 meses posteriores de seguimiento al paciente después de haber terminado el protocolo. Entonces, esos meses extra que se agregan, ¿sigue siendo parte del estudio o que ya haya terminado en teoría? No, cuando se cierra el estudio, cuando se da por cerrado el estudio, ya pueden ellos pues, recibir otro tratamiento o lo que sea. Ahí ya no es la fase controlada, se les da seguimiento para reportar si hay algún evento extra, etcétera. Nada más reportar lo que presenten, pero en ese momento pues ya están fuera del lapso de seguimiento, ya no importa si reciben o no alguna otra cosa. Solamente se les sigue para reportar, no sé, por ejemplo, si hubiera algún efecto adverso tardío del medicamento que hubieran que reportarlo, etcétera, por ese tipo de cosas, pero ya no forman parte del reporte Del estudio. Exacto. Entonces esas gráficas solo nos importan hasta los 36 meses. Exacto. Y en realidad, un paciente que se somete a un ensayo clínico controlado y que te firma un consentimiento, según las normas de la ética, tienes que tú darle seguimiento durante 5 años. Pero pues ahí sí ya no es controlado, entonces ahí ya en los últimos o sea, años tú le das seguimiento seguimiento médico por cualquier situación que pueda presentar. Y ya tú tendrás que, en cada situación que se presente, tendrás que decirle, bueno, esto sí es por el estudio, esto no es por el estudio, ¿no? Etcétera. Pero es un seguimiento nada más desde el punto de vista médico, ya no tiene nada que ver con el estudio, ya no se importa, ya nada. Simplemente se le da seguimiento por cuestiones éticas. Forma parte de los derechos de la, ¿cómo se llama? Declaración de Ginebra. De seguridad en los estudios en los que los humanos son sujetos de estudio, ¿no? Entonces, justamente para evitar que haya complicaciones y por todos los tipos de estudios que eran medio
medio macabros previamente a que se estandarizaran las medidas de ética para los sujetos, los humanos sujetos a estudios. Se asigna un periodo de seguimiento extra a los pacientes, pero eso ya no forma parte del seguimiento del estudio, ya no se reporta en el estudio se termina el seguimiento que previamente habías establecido y hasta ahí quedó, ¿de acuerdo? Okay. Entonces, en esas gráficas pasadas de Kaplan-Meier, solo nos interesa hasta las 36 semanas, ya de la 36 a la 48 ya no es parte del estudio, ya no es controlado, se podrá decir. No, sí sigue siendo controlado. O sea, ellas, son 48 meses en los cuales ellos reportan. En realidad, lo que reporta el estudio es que fueron 3 años, pero aquí, bueno, nos reportan que le dieron seguimiento hasta 48. Ahí me queda la duda, si en realidad les dieron a todos el seguimiento hasta las 48. Evidentemente, pues van perdiendo gente durante el proceso del estudio, ¿no? Desde los que fallecen hasta los que se van saliendo por decisión propia. Pero el tipo de análisis que ellos realizaron, no importa el hecho de que se vayan saliendo los pacientes, lo reportan de todos modos, ¿de acuerdo? Okay. Y eso es algo válido porque a final de cuentas, pues estamos conociendo los resultados pues, de todos los pacientes. No importa si les fue bien o si les fue mal. Y eso es este tipo de análisis para reportando todos los desenlaces de todos los pacientes que ingresaron al estudio, son mucho más, bueno, nos permiten conocer la realidad un poquito más clara que aquellos estudios que tienen un análisis por intención de tratar, en el cual nada más reportan a los que presentan el desenlace, ¿no? Y bueno, eso pues pudiera tener algún tipo de sesgo. Pero cuando el análisis por protocolo, se reportan prácticamente todos los eventos. Ahora, el hecho de que nos reporten, por ejemplo, también un seguimiento, o más bien, el hecho de que dure el estudio 5 o 6 años, no quiere decir que a todos les dieron un seguimiento de 5 a 6 años, a todos se les da el mismo seguimiento, nada más que no todos fueron enrolados en el mismo momento, ¿no? Probablemente como a la mitad del estudio o cuando concluyen su periodo de enrolamiento, a lo mejor los primeros pacientes que incluyeron ya terminaron su seguimiento y los que no, y los que apenas van empezando, pues les tienen que dar todo el seguimiento que marca el protocolo, ¿no? Entonces, por eso los estudios duran muchos años, aunque el seguimiento en realidad sea mucho más corto de lo que duró todo el desarrollo del estudio. ¿De acuerdo? Porque no todos los pacientes ingresan en el momento cero en el que empiezan los estudios, pues no se enrolan en ese momento a todos los pacientes, sino se va haciendo poco a poco. Bien. ¿Quién más anda por ahí en el salón? Si quiere le muestro por video, doctor. La que no diga que yo fui el que los eligió. Espérame, pues es que no veo a ver, es que no veo, espérame. Los veo chiquitos. No los identifico. Los veo chiquitos. Ok. Veo a Diana. Ya vi a Diana. A ver. Diana Pimienta. ¿Sí está ahí, no? Sí. A ver. ¿Qué explicación nos puedes dar de esta gráfica, Diana? Ay, no sé, doctor. Bueno, ok. ¿Alguien nos quiere ayudar con esta gráfica? Sí. Diana Silva levantó la mano. A ver, Diana. Qué nervios, Doc. No sé si no estoy totalmente
Sin miedo, venga. segura, pero bueno, entiendo que es un análisis de regresión logística, o bueno, un análisis de regresión sí, múltiple, en donde se pueden analizar los riesgos asociados tanto en el resultado primario, que como vimos en las gráficas de mortalidad, es el riesgo que se asocia con el tiempo que pasó entre los pacientes y la mortalidad en el evento. Y el otro es el contra el segundo resultado, que es la muerte por causas cardiovasculares. Entonces, analiza todos por los subgrupos diferentes. Ok. Bueno, es un análisis de riesgo, ¿no? Y después de que hace el análisis de riesgo, compara los resultados entre pagliflozina y placebo, tanto para desenlace primario, muerte por cualquier causa, como para desenlace, bueno, también forma del desenlace del outcome principal, que es muerte por enfermedad cardiovascular. ¿De acuerdo? Y nos representa en estas gráficas. ¿Cómo se llaman estas gráficas, Diana? Puede ser un diagrama de árbol, Doc. Bueno, no recuerdo el otro nombre, pero también se llaman como de árbol. Son los forest plots, ¿no? Ajá, sí, forest plot, exacto. En cuanto a en el que nosotros lo que hacemos es identificar dónde se encuentra la unidad y bueno, todo aquello que sea, que esté a la derecha o a la izquierda de la unidad sin atravesar la unidad es estadísticamente significativo, ¿no? Entonces, si vemos en general, la mayoría de casi todos los análisis por subgrupos de cada uno de los grupos particulares, la gran mayoría recaen del lado derecho de la gráfica, es decir, pareciera que fueran factores protectores. Lo que está del lado derecho de la unidad es un factor de protección y lo que está a la izquierda de la unidad es un factor de riesgo o se considera factor de riesgo. ¿De acuerdo? Lo que no toque la unidad es estadísticamente significativo. En este caso vemos una cantidad considerable de outcomes o de resultados que están, que caen sus medias o sus medianas, según lo hayan sacado, del lado derecho de la gráfica, es decir, favorece a, se considera como un factor de protección o favorece al uso del fármaco, que en este caso es empagliflozina. Sin embargo, muchos desenlaces atraviesan la unidad, como por ejemplo en ¿no? La terapia antihipertensiva, en donde vemos que tanto para placebo, para EMPA como para placebo, atraviesan la unidad y al atravesar la unidad no hay diferencias estadísticamente significativas, ¿no? Entonces, esto se representa o se reporta como un hazard ratio, que es el valor que tiene este punto o el valor donde está ubicado en la gráfica este punto. Por ejemplo, vamos a utilizar en la edad de mayores de 65 años del desenlace primario. El hazard ratio debe andar ahí por, no sé, como por un punto 5 o punto 6 y el intervalo de confianza al 95 a lo mejor va como de punto 3 a punto 8, ¿no? Nunca alcanza la unidad y es estadísticamente significativo. Pero cuando ya se suman las dos, la edad menor de 65 y la edad mayor de 65, pues no hay diferencias, ¿no? Bueno, ¿alguien quiere comentar algo o tiene alguna duda sobre este tipo de gráficas? Ya las habíamos comentado en alguna vez previa, ¿no? En la del riesgo cardiovascular, ¿qué significa el hecho de que tenga una flecha, o sea, como continua o...? Sí, por ejemplo, la enfermedad arterial periférica, solamente enfermedad arterial periférica, ¿a esto te refieres? Sí. Que continúa, que el intervalo de confianza es muy, muy amplio. Eso, fíjate qué buena pregunta, Daniel, porque eso da pie a una explicación. Cuando nosotros encontramos intervalos de confianza extremadamente amplios, eso habla de sesgos. Hay algún tipo de sesgo. Aquí pudiera ser una de dos.
o que faltaron pacientes, o que la muestra programada o realizada o obtenida para este estudio no fue suficiente el número de personas que incluyeron en el estudio, hablando exclusivamente de este punto, ¿no? O, ese es uno, que no hay, que hay una muestra insuficiente. O dos, que el, el, ay, se me fue, que a la hora de realizar los análisis de comparación, que puede ser, por ejemplo, en particular en razón de momios, esto pasa muy frecuentemente cuando utilizamos el chi cuadrado. Cuando nosotros realizamos una chi cuadrada, nosotros tenemos, o las tablas cruzadas, las tablas de 2x2, nosotros tenemos que tener forzosamente valores diferentes a 0 en cada una de las casillas. Cuando nosotros tenemos un valor en al menos una de las casillas que tenga 0, en estadística, bueno, le dicen que explota el modelo, es decir, salen unos números totalmente abigarrados y muy, muy amplios. Entonces te da un intervalo de confianza como, por ejemplo, en este caso, que va de 0.02 a lo mejor a 18.9, ¿no? Entonces tienes un intervalo de confianza extremadamente amplio y esto habla, uno, de que o no estuvo bien diseñado ese análisis, en particular, en particular nada más este análisis, o el número de pacientes en los que les buscaste esta variable en particular fueron pocos, o no estuvo distribuida bien la muestra, etc. ¿Hay algún error metodológico casi siempre cuando se reportan intervalos de confianza tan amplios? Y por contra, cuando tú reportas intervalos de confianza muy estrechos, como por ejemplo este que vemos acá, de tasa de filtrado glomerular, los que están entre 60 y 90, que tienen un intervalo de confianza estrecho, estos son de muy alta validez, es decir, mientras más estrecho sea el intervalo de confianza y si este todavía es significativo, quiere decir que la muestra es adecuada, que el análisis estadístico que se le, o la prueba estadística que se aplicó es adecuada para esa variable en particular y te da una certeza de que hay poco riesgo, a ojo de buen cubero, hay poco riesgo de que haya sesgos, ¿no? En particular en este subgrupo o en este subanálisis. Pero cuando tienes estos que se continúan, que la gráfica ya no te alcanza y se continúan, entonces hablan de que posiblemente el tamaño de muestra no fue adecuado o que realizamos una prueba estadística no adecuada justo para esa variable, etc. No es muy bueno mostrar un intervalo de confianza tan amplio. Casi siempre habla de algún tipo de sesgo. No sé si quedó claro, Daniel. Sí. ¿O te metí más dudas? Suena la interpretación de este tipo de tablas que, bueno, en lo personal no es tan sencillo. Por lo menos ir comprendiendo que entre más estrecho sea el rango, mayor confianza tengo sobre cómo es que están estudiando esa variable, ¿no? En relación a su metodología o la implicación sobre el estudio, ¿no? Ok. Bueno, ahí en el salón, es como que se quedaron ahí, pasmados. ¿Sí me escuchan? Sí, doctor. Ah, ok. Es que está medio lento. Bueno, a ver quién más veo por ahí. ¿Quién más está? Pues ya, tú, Fernando, pregunta. A ver, Pablo. ¿Qué te parece esta gráfica? Estás, creo que silenciado, ¿eh? No te vemos nada.
Ya, ¿ya? Ya. Excelente. No, pues es una tabla donde vamos a ver la diferencia en la hemoglobina glucosilada o las medias de las hemoglobinas glucosiladas entre los pacientes que están expuestos o no al tratamiento, y de los que están expuestos al tratamiento, la diferencia entre la dosis, que fueron dos dosis, ¿no? La de 10 miligramos y la de 25 miligramos. Entonces, como podemos ver en la tabla, hubo una diferencia significativa entre la exposición y la no exposición, o sea, el placebo versus la empagliflozina, pero no hay una diferencia tan grande entre las dosis que se dan, con base en el beneficio que sería la baja de la hemoglobina glucosilada. Ok. ¿A qué les recuerda esta gráfica? Bueno, muy bien. Lo platicamos rápidamente. Justamente lo que representa es, como bien dice Pablo, son las medias de los valores de hemoglobina glicada en cada uno de los puntos de corte que tomaron los que diseñaron el estudio, ¿no? Entonces aquí hicieron cortes a la semana 12, 28, 40, bla, 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 hasta la semana 206. Y ellos graficaron cada uno de estos valores que fueron tomando y lo dividieron por los subgrupos, ¿no? Los que recibieron EMPA 25, EMPA 10 y los que recibieron placebo. Y los compararon. Entonces, pues con podemos ver que evidentemente, pues sí hay diferencias en cuanto al control glucémico, pero empagliflozina, no se escapa del mismo efecto que tienen todos los antidiabéticos orales. ¿Cuál es? ¿Mal apego al tratamiento? No sabemos si es mal apego al tratamiento o si es un agotamiento del efecto farmacológico, ¿qué? Pero todos los fármacos que se han estudiado en diabetes, siempre las primeras semanas marcan una diferencia muy, 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 muy notoria, y mientras más se prolonga el seguimiento, prácticamente se unen con placebo. Es muy difícil sostener el efecto de los medicamentos antidiabéticos. ¿Efecto de resistencia, Doc? No, no es resistencia. Bueno, no se ha logrado demostrar que sea resistencia. Tiene más que ver con lo que dice Ernesto, que es mal apego al tratamiento, ¿no? O sea, los pacientes pues dejan de hacer aquello que estaban haciendo, que les permitió perder peso, controlar la hemoglobina glicada, que es pues la actividad física, la dieta, etcétera. Pero esta gráfica de disminución en un inicio y recuperación o incremento progresivo casi hasta llegarse a juntar con el placebo, lo presentan todos los fármacos antidiabéticos que hay, todos. Entonces, lo han presentado sulfonilureas, lo ha presentado metformina. Si ustedes ven, en general, cualquier fármaco, siempre terminan con una gráfica así, ¿de acuerdo? Y es característico de los medicamentos hipoglucemiantes, y es eso, ¿no? Que realmente no se logra sostener en el tiempo el efecto posiblemente por mal apego, ¿no? Por pérdida de las actividades. ¿Qué otra conclusión sacan de esto? De acuerdo a esta gráfica, ¿ustedes qué deciden? ¿EMPA 10 o EMPA 25? Doctor, da igual. Esa tabla me recuerda algo que nos comentó, que tenemos que tener cuidado con el ajuste que le pueden hacer a la medición, ¿no? Para destacar o no la diferencia, ¿no? Le pueden modificar de acuerdo a lo que buscan los. Claro, porque sí, Alexis, tienes razón. Visualmente está muy fácil de decir, hay diferencias, ¿no? O sea, es mejor EMPA, ya sea 10 o 25 que placebo. Pero si nos vamos a los números, estamos hablando que al final de la semana 206 hay una diferencia menor a 0.5% de hemoglobina glicada entre los que están tomando la EMPA y los que están recibiendo el placebo, ¿no? Entonces, en realidad, pues se hace grande la gráfica, el valor de la hemoglobina glicada se hace muy grande, y todavía pudieran haberlo hecho más grande, ¿no? Pudieron haber puesto, no sé, 1 centímetro de separación entre cada 0.1 de porcentaje de hemoglobina glicada para hacerla todavía más marcada la diferencia. Pero en realidad los números son los que nos abren los ojos, ¿no? Entonces, al final ya, si bien todavía alcanza a ser significativo, pues prácticamente vemos que el efecto
pareciera que si se siguiera la curva más tiempo, pues incluso hasta se juntarían, ¿no? Y bueno, como comentamos, estos son los efectos que siempre se presentan en todos los antidiabéticos. Y bueno, ya Ernesto ya nos dijo que no hay diferencia. ¿Alguien más ahí en el salón qué opinan? ¿EMPA 10 o EMPA 25, según esta gráfica? Pues igual, Doc, que puedes dar la menor dosis y no va a haber diferencia. Al final del día, creo que el cambio en la hemoglobina glucosilada fue solo de 0.6%. Entonces, pues, bajo el estándar de menor medicamento y una mejor resolución, pues podemos manejarnos con los 10 miligramos y no va a haber un gran cambio que con los 25 miligramos. Claro, totalmente. Disminuye la cantidad de efectos adversos. Claro. ¿Alguien más opina diferente? ¿Alguien opina diferente a lo que comenta Axel? ¿Y a lo que comentó Ernesto? ¿No? Entonces, efectivamente, ¿no? Nosotros lo que hacemos es basados exclusivamente en esta gráfica, o sea, sin conocer todo lo demás. Si nada más vemos esta gráfica, decimos, pues no hay diferencia entre que le des 10 y 25, sí hay una diferencia en costos y pues sí hay una diferencia también en cuanto a efectos adversos, ¿no? Aquí no me acuerdo si lo reportaron o no, pero es más frecuente la cetoacidosis euglucémica en los que reciben 25 que en los que reciben 10, ¿no? Entonces, la ventaja de darle los 25 sobre los 10 es mínima, pero aparte si te llevas el riesgo de los efectos adversos a mayor dosis y también tienes ¿cómo se llama? El problema del costo, ¿no? Que es más costosa la de 25 miligramos. Entonces pareciera que en términos generales, pues pareciera que fuera un poquito mejor dar la EMPA de 10 miligramos, ¿no? Pero bueno, una pregunta. para eso hay estudios diseñados exclusivamente que comparan todas las variables. Sí. En estos, por ejemplo, ahorita con lo que dijimos que no es posible saber o no nos reportan el por qué va disminuyendo la efectividad de estos medicamentos conforme va pasando el tiempo, durante estos mismos seguimientos no se tendría que, además de tomar las hemoglobinas glucosiladas, hacer como una entrevista a los pacientes y también hacer gráficas de cómo ha estado la alimentación, o sea, cómo ha cambiado en ese mismo periodo de tiempo, cómo ha estado la actividad física, si han aumentado lípidos, o sea, buscar otras variables o otras gráficas que pudieran contraponerse a esta y poder explicar hasta cierta forma el por qué la disminución de la efectividad. Doc, pero se supone que todo eso sería parte del control que se tiene sobre los sujetos de estudio, ¿no? Ajá, Sí. exactamente. Sí, pero de alguna manera algo ocurre que prácticamente todos los medicamentos presentan este tipo de gráficas, ¿no? De hecho, se sobreponen y tú puedes sacar las gráficas de diferentes estudios, sobreponerlas y prácticamente tienen el mismo rendimiento. Ok. Sí se podría, Ernesto, pero para eso tienes que diseñar tú desde un principio el estudio de esa forma. Ahora, acuérdense que mientras más variables tú le metas y más cosas quieras estudiar a tu estudio, la verdad es que se pierde control de calidad. Entonces, en realidad tú tienes que enfocarte en buscar 1 o 2 o 3 puntos específicos, qué es lo que quieres demostrar, y ya después realizas un segundo estudio para demostrar ese segundo evento que tú quieres, del que tú hablas ahorita. Manejar este tipo de estudios con tantas variables y con tantas desenlaces es extremadamente complejo y te pierdes entre tantos datos y entre tantos números. Entonces, como recomendación, por ejemplo, para cuando hagan sus tesis, lo mejor es hacer un diseño. O sea, tú puedes investigar lo que quieras y no hay como límites, ¿no? O sea, si quieres, se puede hacer, todo lo que dices, Ernesto, se puede hacer en un solo estudio. Pero la verdad es que no se recomienda porque es muy poco práctico. Porque tendrías que incluir una cantidad de variables en las cuales vas a tener una base de datos que te va a tener, no sé, 250, 300 variables. Y luego maneja todos esos datos, ¿no? Es muy complicado. Entonces, sí se pudiera hacer, pero se ve extremadamente complicado y a lo mejor solamente grandes empresas que se dedican a los análisis de datos y a los diseños metodológicos
pudieran manejar un estudio de tal magnitud, ¿no? De decir, por ejemplo, en particular, en el que ves no solamente la seguridad cardiovascular, sino también ves el control metabólico, y aparte quieres controlar todos aquellos, o quieres definir todos aquellos factores que influyen para que se pierda el control metabólico, ¿no? Entonces, es muy, 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 muy complicado. Por eso se hacen estudios diferentes, ¿no? O sea, empagliflozina, previo a ya tenía sus estudios de efectividad metabólica, es decir, de reducción de hemoglobina glicada, de control de las variables, de riesgo de eventos adversos, etcétera, ¿no? O sea, ya había pasado por todas las fases de estudio. Y al final de cuentas se hacen los estudios de seguridad cardiovascular ya para autorizar su venta al público en los Estados Unidos, ¿no? O sea, es un requisito de la FDA, no es un requisito de todo el mundo ni nada. Y es para eso, para que ya cuando está lista la molécula, que ya demostró que es efectiva, que ya demostró que es segura, que tiene pocos efectos adversos, etcétera, los hacen hacer un diseño de estudio solamente para riesgo cardiovascular o para que no incrementa riesgo cardiovascular. Entonces, los resultados de esos estudios son determinantes para que les otorguen el registro en los Estados Unidos para poder venderlo al público, ¿no? Entonces, en un solo estudio es muy complicado meter todas esas variables. Si buscamos todos los estudios que se han hecho con empagliflozina, estoy seguro que podríamos responder la pregunta que tienes, Ernesto. Ok. Y sí, como decía Diana, justamente el escenario controlado es el que te limita y el que te hace entender que todos los pacientes van a ser sometidos a lo mismo, ¿no? O sea, van a recibir la misma maniobra, se les va a dar el mismo medicamento. De hecho, en el ensayo clínico controlado, la presentación física de placebo tiene que ser exactamente igual a la presentación del fármaco, ¿no? Y por eso es doble ciego, porque el que administra el medicamento, o sea, el médico que le da el fármaco, no tiene ni idea si es placebo o si es fármaco. Vienen en tabletas igual, del mismo tamaño, ranuradas de la misma manera, y si traen alguna inscripción, traen el mismo número de inscripción, y si vienen en un blister de papel metálico, vienen en el mismo blister de papel metálico los dos, y si vienen en una caja, vienen en la misma caja, con la misma leyenda, etcétera, ¿no? Y se tiene que dar, por ejemplo, los del grupo placebo contra los de EMPA recibieron la dosis a la misma hora, en el mismo momento. Entonces, fue justamente eso es parte del escenario controlado, ¿no? Y cegado, que no haya diferencias ni siquiera en la presentación del fármaco o del placebo, para que quien está llevando a cabo el estudio no sepa y no se sesgue de, este está recibiendo el fármaco, este está recibiendo placebo. ¿Por qué? Porque si desde un principio tú sabes quiénes son parte del grupo placebo o del grupo control y parte del grupo de estudio, puede correrse el riesgo de caer en un sesgo de seguimiento o de detección, en el cual consiste en que al paciente que recibe el fármaco le doy más citas de las que le programo al que recibe placebo, le hago más estudios, le doy más seguimiento, ¿no? Entonces, ahí ya se rompería el control, ya el seguimiento no sería igual ni para uno ni para otro, entonces pues ya no serían tan confiables esos resultados, ¿no? Alguien levantó la mano por ahí, pero no sé quién es. Hola, doctor. Una pregunta. Yo he visto que ha estado como muy encarnecida la situación entre laboratorios, Janssen, Lilly, si no mal recuerdo, creo AstraZeneca, por este mismo tipo de moléculas. No sé si usted, dentro de su experiencia, ya, bueno, recomiende alguna en específico, ya sea canaglifosina, dapaglifosina, empaglifosina, porque pues cada quien está como diciendo que la suya es la mejor, ¿no? Claro, pues de eso se dedican, de eso viven. Pero, bueno, supongo que, no sé si Lilly, al haber pagado por este estudio, esté como encabezando
Bueno. Esta guerra o tenga algún conflicto de interés, justamente. Exacto. Ok, primero, punto número 1. Este fármaco no es de Lilly, es de Boehringer, aunque en México lo comercializa el laboratorio Lilly. Punto número 2. Obvio, todos los laboratorios van a decir que su fármaco es el non plus ultra y que los otros son muy malos. Sin embargo, pues para todos sale el sol. Yo creo que es pronto. Este es como una película, ¿no? O sea, si yo ahorita te digo lo que yo pienso, es como si yo te dijera el final de la película cuando apenas te estás sentando en el cine, ¿no? Todavía nos falta ver muchos estudios y al final de revisar todos los estudios, nosotros ya podremos tener la capacidad de decir, no, pues yo me decanto por este o por este. ¿Por qué? Pues porque este demostró mejores resultados. Y justamente tu pregunta o tu solicitud de información me da pie a una idea que traigo yo desde hace tiempo y que ustedes me van a ayudar a llevarla, a convertirla en realidad. Lo que vamos a hacer a partir de ahora, cada que presentemos un estudio de estos clásicos de la medicina interna que vamos a estar revisando, vamos a hacer un pequeño resumen de menos de media cuartilla, es decir, menos de media página, donde vamos a incluir, de acuerdo al diseño arquitectónico. ¿Cuál es el diseño arquitectónico de un estudio? Básicamente tomamos en cuenta el estado basal, o sea, qué características tienen los pacientes. 2, la maniobra, qué fue lo que se hizo con esos pacientes. Y 3, el desenlace, cuáles fueron los resultados, ¿no? De cada uno de los estudios que vayamos estudiando. Por ejemplo, aquí vamos a poner EMPA-REG. Bueno, Fernando va a poner EMPA-REG. EMPA-REG incluyó tantos pacientes, que fueron 7,000 y tantos pacientes. 7,008. Vamos a poner el diseño del estudio: ensayo clínico controlado, doble ciego, multicéntrico, internacional, etcétera, ¿no? Todas las características. Después de eso vamos a poner la población. Sujetos mayores de tantos años, con diagnóstico establecido de diabetes, y las características particulares que estudiaron. Después de eso vamos a poner la maniobra ya propiamente, o la distribución de los grupos. ¿Qué grupos fueron los que hicieron? Y después de eso, de manera muy sucinta, en 2 renglones, análisis estadístico, ¿no? Se aplicó una regresión logística, se aplicó una diferencia de media, se aplicó curvas de sobrevida, etcétera, ¿no? Y ya. Y al final los resultados, pero ya interpretados. Es decir, en este caso, lo que tendríamos que poner sería: empagliflozina logró demostrar una reducción del riesgo relativo de aproximadamente, les digo, no me acuerdo el dato, pero si no me recuerdo, 38%. 32%. En muerte por todas las causas y muerte por enfermedad cardiovascular, ¿no? Y ahí podríamos poner un asterisco. Críticas o limitantes del estudio. 1, el seguimiento. 2, las muertes cardiovasculares están dadas principalmente por insuficiencia cardíaca. La reducción de muerte de enfermedad cardiovascular está dado principalmente por insuficiencia cardíaca. No hubo diferencias en infarto del miocardio agudo, fatal y no fatal. No hubo diferencias en EBC fatal y no fatal. ¿Sale? Y entonces, en media cuartilla hacemos eso. Y al final, ya después de que tengamos muchos meses o semanas o años de revisar esto, vamos a tener un pequeño libro de apuntes con todos los artículos clásicos. ¿Por qué? Porque creo que es importante hacer esto. Porque cuando nosotros vamos a una conferencia, a un congreso, siempre, ¿no? Todo el mundo se levanta el cuello y hablamos, ¿no? De los artículos. Y en el artículo tal salió tal y tal y tal. Y el artículo tal nos dijo esto y esto y esto. Y pues la verdad es que es muy difícil tener la memoria suficiente para recordar los hallazgos de cada uno de los artículos. Entonces, si nosotros de manera reducida nos limitamos a leer esos resúmenes, perfectamente cuando lleguemos a una conferencia y nos digan, ¿qué creen? Es que empagliflozina, y ahí, Axel, es donde viene lo que tú me acabas de preguntar. Cuando te presentes en un foro en donde de Jardiance, que es el nombre comercial de empagliflozina,
donde te digan, Jardiance es el mejor de todos los inhibidores de SGLT2 porque logró demostrar en una reducción de riesgo relativo de muerte en un 38% comparado contra placebo de todas las enfermedades cardiovasculares, de muerte por enfermedad cardiovascular y muerte por todas las causas, comparado con los otros inhibidores SGLT2. En ese momento tú vas a decir, momento, yo tengo otros datos. Y sacas tú, bueno, no sacas tú, pero tú ya vas a haber revisado todos los estudios de inhibidores SGLT2 y vas a saber perfectamente si lo que te están diciendo o lo que te están queriendo vender es cierto o no es cierto. ¿Sale? Porque en verdad, muchas veces nos dicen muchas mentiras y nosotros no nos damos cuenta porque lo desconocemos, pero poco a poco lo vamos a ir documentando, entendiendo, y con esos resúmenes nosotros ya podremos ser capaces de identificar quién nos está diciendo la verdad y quién nos está diciendo mentiras. ¿De acuerdo? Sí, doctor. La respuesta, Axel, te la doy más adelante, pero no es empagliflozina. Ok, doctor. Gracias. Órale. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda? ¿Algún otro comentario o algo? Esta última tabla ya nada más es sobre efectos adversos. Ya no creo que sea tan relevante. Doctor, perdón, no lo escuchamos. ¿El resumen se va a hacer después o antes del artículo? No, es al final, ¿quién habla? Abraham, Oscar y René. Hola. Hola. No, es al final, ya que presentamos el artículo y todo, y todos definimos ya las conclusiones y todo. Y ya me lo pasan, lo revisamos y vemos si ya quedó bien. El chiste es que en 10, 15 renglones podamos resumir todo el artículo y tengamos unos datos realmente confiables sobre lo que dice ese artículo, nada más. No vamos nosotros a emitir un juicio, sino hasta el final de 2, 3 renglones de limitantes del estudio o ventajas de este estudio, etcétera, ¿no? Pero en realidad es tener documentado en un resumen muy pequeño de 10, 15 renglones a qué se refiere cada uno de los artículos, ¿no? Gracias, doctor. Sí. ¿No? ¿De qué? ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿No? ¿Todo claro? Creo que no, doctor. Bueno, muy bien. Pues yo creo que aquí le dejamos y